Señor hace algo así, hay que testificar, mis hermanos, para que nosotros veamos lo grande que es el Señor. Antes de ayer, yo salí de Miami, Manaus, en Brasil. Estuvimos ahí en el piso como 1 hora y media, 2 horas. Y cuando salimos de Manaus en el avión, es un avión grande, tiene 3 turbinas. Cuando íbamos a apenas 7 minutos de haber despegado el avión, íbamos como a eso de 8,000 pies de altura, exactamente a las 1:52 de la mañana, uno de los motores explotó en el aire, mis hermanos. Se sacudió el avión. Y yo le doy gloria a Dios, mis hermanos, que yo me quedé tranquilo. O sea, yo lo único que miré los instrumentos y miré que ya está bajando el RPM del avión, estaba bajando del motor 2. De repente lo llamé y le dije al capitán: mira, el motor 2 lo estamos perdiendo. Y miré atrás y vi que la cantidad de aceite también estaba bajando rápidamente. O sea, lo habíamos perdido. Entonces procedí a leer la lista de chequeo y bajamos el motor, lo apagamos y continuamos con 2 motores. Y dentro de poco tiempo comienza a llamar las personas amazónicas que llaman de ahí de Brasil. Comienzan a llamar a decir que muchos pedazos del avión cayeron en diferentes lugares de Brasil. En ese momento yo comencé a pensar y dije: wow, otra vez el Señor me está salvando la vida. Amén. Ya lo ha hecho tantas veces en el pasado cuando no estaba en sus caminos, y en este momento lo está haciendo otra vez. Y sentí esa tranquilidad y esa fe y esa seguridad que el Señor estaba conmigo. Le doy gracias a Dios por eso, mis hermanos, porque ahí uno se da cuenta en verdad cómo está su vida espiritual, ¿verdad? En el momento de la crisis es cuando se determina de verdad en qué posición tú estás, qué relación tú tienes con el Señor. Pero mis hermanos, en el momento que en verdad yo vi la mano del Señor fue cuando continuamos el vuelo 1 hora y media más tarde, porque el aeropuerto en Manaus, la pista es bien corta, unos 8,000 pies de largo, que es muy corto para el tamaño del avión que íbamos volando, era un DC-10. El caso es que decidamos continuar y ir a Medellín, Colombia, donde la pista es 12,000 pies de altura y 12,000 pies de largo, perdón, y hay una base de mantenimiento allá donde podrían reparar el avión. Decidimos continuar para allá 1 hora y media. El caso es que llegamos y aterrizamos en Medellín, mis hermanos, y rápidamente nos siguieron atrás los camiones de emergencia en Colombia. Como que algo grande había pasado con este avión. O sea, ya se había regado por todo el camino, todo. Y nosotros ni teníamos idea de lo que había pasado. Solo pensamos que era un motor que habíamos perdido ya. Todavía el avión podía volar con 2, aunque no podíamos subir muy alto, solamente a una altura de 30,000. Usualmente se vuela a 35, 38, hasta más alto. El caso es que cuando aterrizamos en Medellín, mis hermanos, cuando yo salgo de su avión y voy atrás y comienzo a mirar este motor, ahí fue que yo vi la mano de Dios, mis hermanos. Ahí fue que yo vi la mano de Dios, cuando vi los pedazos de este motor ya se habían ido. Y la parte de arriba del motor es levantada, que si le hubiera dado a la parte, lo que le llaman el rudder, uno de los flight controls que controla el avión, que controla la maniobra del avión, cómo el avión se mueve, eso hubiera chocado eso y hoy en día yo no estuviera aquí para contarlo, mis hermanos. Sin embargo, volamos por 1 hora y media hasta ese lugar. El elevador, lo que controla el avión que sube y baja, eso estaba por todos lados, como si el mismo Satanás hubiera buscado la forma de haciéndole hoyos, o sea, para destruirlo. Yo le doy gloria a Dios, mis hermanos, porque Él me salvó la vida una vez más. Amén. Ahí es que yo me doy cuenta que en verdad el Señor tiene planes para mí. Y yo creo que para cada uno de ustedes también, mis hermanos. Amén. Somos escogidos. Fuimos escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Tú no estás aquí por casualidad. Amén.
Y solamente en el cielo veremos cuántas veces nuestras vidas fueron salvadas, mis hermanos. Esta es de las cosas que el Señor permite que uno vea. Pero yo sé que a diario, a cada minuto, Satanás está tratando de destruirnos y el Señor en su divina misericordia nos protege. Amén. La honra y la gloria sea al Señor. Acompáñenme en la palabra de Dios, mis hermanos, en el libro de Judas. Libro de Judas, versículo 14. Judas 14 dice, está antes del libro de Apocalipsis. ¿Están conmigo? Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En esta forma se le mostró a Enoc, séptimo de Adán, la venida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Desde ese tiempo se está anunciando el evento más glorioso, el evento más grande, el evento más esperado de la historia de este mundo, mis hermanos. A través de la palabra de Dios encontramos versículos como estos. Y este fue el primero que se le dio la visión de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a Enoc. Si ustedes van también en el libro de Job, que dicho sea de paso, estos son los libros más antiguos de la palabra de Dios. El libro de Job, capítulo 19. También a Job se le mostró el evento más glorioso, el cual han esperado a través de todas las edades de la historia de este mundo, ese gran día maravilloso, mis hermanos. Yo le ruego al Señor que su pueblo, en las últimas días de la historia de este mundo, también tenga el mismo deseo de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. El libro de Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Y vayan tomando nota, mis hermanos, porque estos son los versículos que hablan acerca del evento más glorioso que hemos esperado y estamos esperando. Capítulo 19 de Job, versículo 25 al 27, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel y mi carne, he de ver a mi Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. También Job, mis hermanos, estaba deseoso de ver aquel gran día. Estamos hablando casi, ¿cuántos? Más de 4000 años atrás, mis hermanos. Ya se estaba profetizando acerca de este gran día, el cual tú y yo estamos esperando. Ese gran día en el cual tú y yo vamos a ser testigos oculares, mis hermanos. En el libro de Sofonías, también el profeta, otro profeta del Antiguo Testamento, Sofonías capítulo 1, versículo 14, refiriéndose del mismo evento. Capítulo 1 de Sofonías, versículo 14 en el Antiguo Testamento, está antes de Zacarías. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Pero para otro grupo, mis hermanos, dice el versículo 16, será día de trompeta
trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra, mis hermanos. Grandioso ese gran día. Vamos al libro también de Malaquías. Malaquías capítulo 4. Mis hermanos, yo puedo venir desde Génesis y en todos los libros de la Biblia nos habla acerca de este grandioso día, el cual está ya a las puertas. Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, mis hermanos. Cercano está el día grande de Jehová. Si usted va también al libro de Mateo, el mismo Jesús hablando de este maravilloso día. Mateo capítulo 24. Capítulo 24. Versículos 29 en adelante. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De cierto os digo, versículo 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor, mis hermanos. A través de la palabra de Dios, mis hermanos, encontramos estas promesas. Tenemos la de Juan 14 también. El mismo Jesús nos dijo, el mismo. Juan 14, del 1 en adelante: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos, ¿qué ha pasado con esta promesa? Yo pudiera pasarme la noche entera aquí buscando versículos de esta gran promesa, mis hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los mismos ángeles, fue predicho a través de los profetas, fue predicho a través de los apóstoles, los mismos ángeles de Jesús que no mienten. El mismo Señor Jesús hizo esta promesa. Si ustedes van al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 9 en adelante, dice, Hechos capítulo 1, 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estamos hablando
ascendió al cielo, ¿verdad? Después de haberse despedido de los discípulos y darle la promesa del Espíritu Santo, dice que le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ve aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los profetas del Antiguo Testamento, aún antes del diluvio, profetizaron acerca de este gran día. Los profetas, mis hermanos, los apóstoles, los ángeles, el mismo Jesús. Si usted va al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el mismo apóstol Pablo esperaba la venida del Señor Jesús aún en su tiempo, mis hermanos. Todos estos hombres de Dios han bajado a la tumba creyendo que Jesús iba a venir pronto, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos. ¿Está viendo lo que está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos? ¿Cuánto hace que se escribió esto? Casi 2000 años, mis hermanos, hace que el apóstol Pablo también estaba esperando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, miren lo que dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿No es triste, mis hermanos, el hecho de que el apóstol Pablo, aquel hombre de Dios que dio toda su vida por el Señor Jesús, dice que él andaba con las marcas del Señor Jesús, los latigazos, todo lo que padeció este hombre, y su esperanza era que ver al Señor Jesús cara a cara, mis hermanos? Estos hombres de Dios murieron y están durmiendo hoy en día, y no vieron la promesa de este gran día, mis hermanos. Si usted va al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mis hermanos, todos los apóstoles, aún el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 en adelante, hablando también de este maravilloso día, mis hermanos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que desde el tiempo antiguo fueron hechos por palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste,
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mis hermanos, a través de toda la palabra de Dios se nos dice que la venida del Señor Jesús está cerca. Es más, las últimas palabras del Señor Jesús fueron estas también. Si ustedes van al libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. ¿Y en qué libro fue escrito este libro? ¿En qué año fue escrito el libro del Apocalipsis, mis hermanos? ¿Saben ustedes? En el año 96 de nuestra era. Hace casi 2000 años que el Señor Jesús dijo estas palabras al apóstol Juan. Capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y las últimas palabras en el capítulo 22 del mismo libro, capítulo 22, versículo 20, las últimas palabras dichas en este maravilloso libro, capítulo 22, versículo 20 de Apocalipsis, dice: el que da testimonio de estas cosas dice que ciertamente vengo que en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así se termina la palabra de Dios, mis hermanos, con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo vengo en breve. He aquí yo vengo pronto. Pero mis hermanos, ¿cuán pronto es pronto? Ya hace casi 2000 años que el Señor dijo estas palabras. Y yo no sé ustedes, yo quiero ir al cielo ya. Yo quiero que mi Señor venga. Yo quiero que mi Señor venga ya. Estas promesas fueron dadas a través de la palabra de Dios. Es más, fue profetizada la tardía. Si ustedes estudian la parábola de las 10 vírgenes, se nos dice que el esposo tardó su venida, ¿verdad que sí? ¿Y qué sucedió con las 10 vírgenes que representan el pueblo de Dios? Se durmieron todas, mis hermanos, las 10. Es verdad que está profetizado que Jesús iba a tardar su venida, pero ¿por qué tanto tiempo? 2000 años, mis hermanos. ¿Sabían ustedes las personas, los millones de personas que han muerto esperando ver aquel grandioso día? Y sin embargo han bajado la tumba y hoy en día están durmiendo sin llegar a obtener esa promesa. ¿Por qué el Señor tarda su venida, mis hermanos? ¿Por qué todavía el Señor no ha venido? Estamos ya en el 2009. Ya todas las señales se han cumplido, mis hermanos. Estamos hoy en día en el 6º sello. Estamos en la 7ª iglesia. Está tocando la 7ª trompeta desde hace muchos años, mis hermanos, y todavía Cristo no viene. ¿Por qué? ¿Será que nosotros no amamos su venida? ¿Será que Él no quiere venir? Hermano Jaime, ¿por qué Cristo no ha venido? ¿Usted cree que esa sea la razón? ¿Usted no cree que Jesús desea venir ya a rescatar a su pueblo? ¿Usted qué cree que Jesús no está sufriendo por los millones de personas que hoy en día están sufriendo hambre, niños abusados, el hambre, las enfermedades? ¿Usted cree que eso no le está rompiendo el corazón a nuestro Jesús? Entonces, ¿por qué Jesús no ha venido? ¿Por qué tarda su venida, mis hermanos? Mis hermanos, la sierva del Señor contesta esa pregunta. En el libro Maranatha,
32. Dice: aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros. Están diciendo paz y seguridad, como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén. Esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpretan las señales de los tiempos como indicios de esto. Pero ¿qué dice la palabra inspirada? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra, que hacen de este mundo su hogar, mis hermanos. ¿Será esa una de las razones por las cuales el Señor está tardando su venida? Porque muchos están cómodos aquí, están contentos viviendo aquí. ¿Han hecho de este mundo su hogar? ¿Será eso lo que está sucediendo? El mundo lleno de orgías, de placeres, impíos está dormido en la seguridad carnal. Los hombres están postergando la venida del Señor. Se burlan de las amonestaciones. Orgullosamente se jactan diciendo: todas las cosas permanecen así como desde el principio. ¿Será el día de mañana como este? ¿O mucho más excelente? ¿Sabían ustedes eso? Que las personas están esperando un milenio donde haya paz y tranquilidad en este mundo. Otros están esperando que las cosas se van a ¿qué? Se van a mejorar, mis hermanos. Muchos dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde hace cuántos años ya hace 2000 años que Jesús dijo: aquí yo vengo ¿qué? Pronto. ¿Por qué entonces se está tardando tanto? Cuando el escarnecedor, el que rechaza la verdad, se ha vuelto presuntuoso, cuando la rutina del trabajo en las diversas formas de ganar dinero se lleva a cabo sin consideración a los principios, cuando los estudiantes procuran ávidamente conocerlo todo, menos la Biblia, Cristo viene como ladrón. Yo quiero leer otra parte, mis hermanos. En el mismo libro, en la página 59, dice: los ángeles de Dios, que sus mensajes para los hombres representan el tiempo como muy corto. Así me ha sido siempre presentado. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. ¿En qué año estaba ahí hablando, mis hermanos? En el año 1844, cuando comenzó a predicarse estos mensajes. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. Pero ¿ha fallado la palabra del Señor, mis hermanos? ¿Ustedes creen que ha fallado? ¿Se ha equivocado el Señor a decir que venía pronto? Nunca. Debería recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales, mis hermanos. Muchos creen que el Señor tiene una hora y una fecha, un día para venir. Pero no es así. Y es tanto que hay personas que ponen el día del Señor como que va a pasar en muchos años más. Yo he oído personas diciendo profecías como que el Señor va a venir en 900 años. Hasta ese punto ha llegado la humanidad y aún miembros de nuestra iglesia llamados adventistas del séptimo día, mis hermanos. Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. La reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Oigan las cosas que tienen que suceder para que Cristo venga, mis hermanos. El mensaje del tercer ángel ha de darse. Las mentes y los ojos de los creyentes y los habitantes de este mundo han de ser puestos ¿qué? En lo que está sucediendo en el santuario celestial, la última obra de expiación. Esa es la segunda. La reforma del día de reposo había de ser llevado adelante. Debe ser reparada la brecha en la ley de Dios. ¿Están viendo? El mensaje debe ser proclamado con fuerte pregón para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. El pueblo de Dios, ¿van cuánto? ¿Cuántas razones, cuántas cosas deben suceder primero, mis hermanos? Ya van 4, falta otra. El pueblo de Dios
debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para encontrarse con Él sin falta en su venida. Ahora déjeme preguntarle algo. De las 5 cosas que yo mencioné, ¿cuál es la que falta? ¿Cuál? Hermano, hablen alto. Si alguien cree que sabe de estas 5 cosas, ¿cuál es lo que falta? Se la voy a tener que leer. La purificación del pueblo de Dios, la última, dice ahí, mis hermanos. La purificación, el pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para encontrarse con Él sin falta en su venida. Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamando al mundo con el poder del Espíritu Santo. El Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos. Se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa, mis hermanos. Esto está hablando de los 1800, antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hace muchos años que Cristo debió haber venido, mis hermanos. Entonces, en cierta forma, dependía de nosotros. Las promesas y las amenazas de Dios son ¿qué? Condicionales, mis hermanos. Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe en el periodo de duda e incertidumbre que siguió al chasco. Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. ¿Qué es lo que está impidiendo que nuestro Señor Jesús venga, mis hermanos? Lamentablemente nosotros. ¿Sabían ustedes eso? Levanten la mano los que sabían eso, mis hermanos. Levanten sus manos. ¿Ustedes sabían eso? Veo pocas manos, 5. Esta es la razón por la cual Jesús no ha venido a la tierra, mis hermanos. Y se lo voy a leer en otra parte. Oigan esto. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos ha mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Hay que tener paciencia, mis hermanos, porque yo quiero irme para el cielo. Yo quiero irme de verdad. Yo no quiero seguir en esta tierra, mis hermanos. Y a veces cuando uno ve sus propios hermanos rechazando estos mensajes, hay que tener paciencia. Con razón es que dice, aquí está la paciencia de los santos. Personas con 30 y 40 y 50 años en esta iglesia y todavía actuando como que tienen un año, como que acabaron de bautizarse, mis hermanos. Es triste. Si de verdad el pueblo de Dios reconociera que Cristo viene pronto, esta iglesia estuviera llena, mis hermanos, hoy en día y todos los días. Por nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de predicar y nuestra consagración, estamos negando que Cristo viene pronto. Nos llamamos adventistas, pero nuestra vida lo está negando. Miren esto, mis hermanos. Palabra de vida del gran maestro. Wow, increíble. La abrí, ahí mismo está. Página 47 y 48. Miren esto. Oigan lo que dice la sierva del Señor. Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. ¿Cuántos conocen la parábola del trigo y la cizaña? ¿Qué viene siendo la siega, mis hermanos? Vayan a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 39. Después que el Señor Jesús habla de la siega, la parábola del trigo y la cizaña, Él da la interpretación de esa parábola. Capítulo 13, versículo 38. Dice, el campo es ¿qué? El mundo. La buena semilla son los hijos del reino,
y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. ¿Y la siega es qué? El fin del siglo. ¿Y los segadores son quiénes? Los ángeles, mis hermanos. Pero depende de nosotros dar el mensaje para madurar ¿qué? La mies. Y entonces los ángeles van a venir a recoger ¿qué? El fruto. Para que ese fruto se madure también tiene que darse ¿qué? Una lluvia tardía. Se viene lo que es la lluvia temprana. Cuando un fruto viene germinando, se le echa la lluvia al principio, ¿verdad? Se le echa agua al principio y también se le echa después, antes de que dé frutos. Entonces, lo que la siembra del Señor se está refiriendo aquí es del fin del mundo. Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. Oigan esto, mis hermanos. Anoten esto, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 47. Esta es la razón por la cual Jesús no ha venido para corroborar esto. Y lo vamos a corroborar con los Biblia también. Dice, Cristo espera con un deseo anhelante. Entonces lo que yo estaba diciendo antes no es así. No es que Jesús no quiera venir. ¿Qué dice aquí? Cristo espera con un deseo ¿qué? Anhelante. O sea, Él está deseoso de esto. La manifestación de sí mismo en su iglesia. Porque ustedes creen que la promesa dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si os prepararé el lugar, vendré otra vez y yo tomaré ¿a quién? A mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿De qué se está refiriendo a mí mismo? ¿Será que él mismo se va a venir a buscar? No. Va a venir a buscar a su pueblo en la persona de Cristo, mis hermanos. Cuando estemos reflejando plenamente el carácter de Cristo, entonces va a venir a reclamarnos como suyos. Por eso dice que él va a venir a reclamar, va a venir a buscar a mí mismo, dice. Dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo. ¿Cómo? Perfectamente reproducido en su pueblo. Entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos, mis hermanos. Y cuando yo vi esto, dije yo, gloria a Dios. Porque yo a través de la palabra de Dios, y como les dije, mis hermanos, yo solamente leí, ¿cuántos? 7, 8 versículos que hablan acerca de la venida de Cristo. Yo pudiera haber leído por lo menos 40, mis hermanos, o más. Donde Jesús dice que viene pronto. 1 Corintios 7, 9 dice el apóstol Pablo, el tiempo es corto. Él pensaba que Cristo iba a venir en sus días. Entonces lo que Él está esperando es que nosotros reflejemos su carácter para Él poder venir, mis hermanos. Sigue diciendo ella, todo cristiano tiene la oportunidad, oigan esto, mis hermanos, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿ustedes saben que ustedes tenían ese poder? ¿O tenemos ese poder? De apresurar la venida del Señor Jesucristo. En cierta forma, nosotros podemos parar el sufrimiento y todas las cosas malas que están sucediendo en este mundo, mis hermanos. Depende en cierta forma de nosotros. Y recuerden algo, no espere que otro lo haga, hágalo usted. Porque el Señor comenzó con ¿cuántos? Y se predicó el Evangelio a todo el mundo. ¿Con cuántos? Con 120. Una persona aquí en Miami, llena del Espíritu Santo y revelando el carácter de Cristo, tiene mucho más poder que 150 iglesias, mis hermanos. Un solo lleno del Espíritu Santo puede llenar estadios que puede meter, miren, una sola persona llena del Espíritu Santo, reflejando el carácter de Cristo. Dice, si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto, oigan esto, para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Gloria a Dios, mis hermanos. Cuando yo leí estas citas, yo me llené de gozo, porque yo dije, bueno, en cierta forma depende de mí. No es que el Señor está tratando su venida, es que está esperando que su iglesia refleje su carácter. Déjenme hacer una pregunta a ustedes, mis hermanos. No hace ni 2 semanas que nosotros estudiamos 4 razones por las cuales Jesús vino a esta tierra.
¿Ustedes las recuerdan? ¿Alguien me puede decir una de ellas? Díganme una, por favor. Una razón por la cual Cristo vino a esta tierra. Dios se hizo hombre y vino a morar entre nosotros. ¿Para qué? A servir. Para servir, ¿ok? Está bien, para servir. La principal razón, mis hermanos, fue para expiar nuestros pecados, para morir por nosotros. Fue nuestro sustituto, ¿verdad? Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús vino y murió por nosotros, pagó esa deuda. ¿Alguien me puede decir otra razón? Para mostrar la gloria de Dios. Amén. Para mostrar, de acuerdo a Juan 1:16, que para mostrar el verdadero carácter de Dios. Solamente Jesús, que estaba sentado en el trono, en el seno del Padre, podía revelar su carácter. Esa es la segunda razón por la cual Él vino. Para mostrar el verdadero carácter de Dios. ¿Por qué? Porque acaso una de las acusaciones de Satanás no era que Dios era ¿qué? Un tirano, un Dios malo. Entonces Él tenía que revelar el verdadero carácter de Dios. Aún hoy en día muchas personas tienen un mal precepto de quién es Dios. Creen que Dios es un Dios tirano, un Dios malo. Que en el momento que tú haces algo malo está ahí dispuesto a matarte. Entonces Jesús vino a demostrar el verdadero carácter de Dios. ¿Saben la otra razón? El verdadero carácter de Satanás, mis hermanos. En la cruz del Calvario se vio el verdadero carácter de Satanás, para que los ángeles y los otros mundos vieran de verdad cómo es Satanás. Díganme otra razón que falta, mis hermanos. Para liberar a la raza humana. Para liberar a la raza humana. No hizo eso con su sacrificio, pero hay otro. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir, mis hermanos? Busquen Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, mis hermanos. Él vino a demostrar que sí podíamos vivir una vida sin pecado aquí en la tierra. Y por eso dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿a quién se está refiriendo aquí? A sus hijos, a nosotros. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, o sea, no tomó la naturaleza de los ángeles, sino socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham. Tomó nuestra naturaleza, por lo que debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, mis hermanos. Gloria a Dios. El Señor vino a probar que si el ser humano, la humanidad unido a la divinidad, puede vivir una vida santa aquí en la tierra, mis hermanos. Sed pues vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Esa es la cuarta razón por la cual Jesús vino. Y eso es lo que Él está esperando. Él ya vino a mostrarlo. Ahora Él quiere que su pueblo, su iglesia, le muestre a todo el universo que sí se puede guardar la ley de Dios, mis hermanos. Ya eso es lo que se está esperando. Porque muchos dirán, pero Carlos, y el evangelio no se va a predicar. Oh, mis hermanos, el Señor puede predicar el evangelio así. Dice, y será predicado el evangelio por testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que el Señor hará que obra que corta hará en la tierra? Y con los métodos que hoy en día tenemos y las satélites y las televisoras y todas las cosas modernas que hoy en día, miren mis hermanos, el evangelio se predica así.
Pero el Señor está esperando que su pueblo refleje su carácter para probarle a todo el universo que sí se puede vivir una vida sin pecado aquí en la tierra, mis hermanos. Pero lamentablemente aún en nuestra propia iglesia se está negando esto. Y eso es lo que el Señor está esperando. En Judas capítulo 24, Judas 24, ¿qué nos dice ahí Judas 24? Aquel pues que es poderoso para guardaros ¿qué? Sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria. Oigan esto, mis hermanos, ahora. Para terminar, la sierva del Señor, hablando de este mismo versículo, dice: Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Por su perfecta obediencia, oigan esto, mis hermanos, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. ¿Ustedes saben lo que es eso, mis hermanos? Tener la mente de Cristo. Ustedes saben que eso lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si ustedes buscan la primera de Corintios, rapidito, porque muchas personas oyen esto y dicen: oye, ¿de dónde sacó Carlos esa cita? Primera de Corintios también lo dice. Primera de Corintios, capítulo 2, miren lo que dice. Capítulo 2, versículo 16. Dice aquí: